Bueno, chicas, pues volvemos al examen de junio de 2012 de Canarias de Biología, ¿vale? El examen de la EBAU. Seguimos por la pregunta número 4. Les voy a recordar lo mismo que les dije al final del vídeo anterior, que por favor, cuando vayan a comenzar el examen, elijan de la forma más rápida posible las preguntas que quieren contestar, con las que más cómodas se sientan. No se tiren mucho rato pensando y repensando, porque se les va el tiempo, que esa es la trampa de este modo de examen, que mucha gente se va a tirar mucho rato intentando elegir y ahí se les va a ir una cantidad de minutos bastante importante. Así que rápidamente identificamos lo que queremos hacer y nos ponemos a ello. Y si vemos que no se nos da bien, pues se tacha y se hace otra cosa. ¿Vale? Bueno, a ver, vamos con la pregunta número 4, que es lo que nos interesa, que nos pregunta algo sobre el esquema adjunto, ¿vale? El esquema adjunto, a ver, quién lo sabe, que si no sabe. Se muestra un proceso metabólico de vital importancia realizado por algunas especies. Yo aquí veo un cloroplasto. ¿Por qué sé que es un cloroplasto? Porque tenemos aquí diferentes discos apilados, característico de los cloroplastos, que se llama grana, acuérdense, y cada uno de estos disquitos es un tilacoide, ¿vale? Y luego tenemos que ocurre algo aquí en estos tilacoides y ocurre luego algo en el estroma que tiene que ver con CO2. Así a grandes rasgos esto sabemos que es un cloroplasto y que este proceso es la fotosíntesis. Vamos a ver las preguntas que nos hace. ¿Cuál es la función global del proceso representado en la figura? Pues su función global es la obtención de biomoléculas orgánicas, como por ejemplo la glucosa, para obtener energía de ellas posteriormente. ¿Qué tenemos? Bueno, pues está el gliceraldehído 3-fosfato, que saben que forma parte de la ruta metabólica de la glucólisis, que al igual que es uno de los resultados de la ruptura de una glucosa, puede ser luego parte de la reconstrucción de esa glucosa. Podemos juntar dos gliceraldehídos y a ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, esto es importante para construir una glucosa en una ruta que no hemos visto y nos la tienen que saber, pero simplemente pues por curiosidad. Vamos a ver. ¿Qué parte del proceso se esquematiza en el número 1 y número 2 de la figura? En el número 1 de la figura se esquematiza la fase lumínica de la fotosíntesis o luminosa, ¿vale? Y fotoquímica también se puede decir, ojo. Pero tenemos que decir que es de la fotosíntesis, ¿vale? Si decimos la fase lumínica y ya está, es como la fase lumínica, ¿vale? ¿Pero de qué proceso? Bueno, pues de la fotosíntesis, que es la que depende de la energía luminosa de la luz. Y aquí pone energía, pero podría poner fotón o cualquier otra cosa similar. ¿Vale? Esta energía llega al tilacoide, da el fotosistema y ahí ya es cuando empieza toda la cascada de reacciones de transmisión de electrones de un fotosistema a otro. A ver, corresponde con la fotofosforilación, ¿vale? Porque se libera ATP. Entonces, como se está fosforilando la molécula de ADP a ATP, es una fosforilación. Como depende de la luz, fotofosforilación. En el número 2 esquematiza el ciclo de Calvin, que corresponde a la fase oscura o biosintética de la fotosíntesis, en la que se produce la fijación del carbono atmosférico, ¿vale? Así que tenemos número 1, fase fotoquímica o lumínica de la fotosíntesis, y número 2, fase oscura o biosintética de la fotosíntesis, ¿vale? Con esto ya sería suficiente. A ver, apartado C. Nombra en qué parte del orgánulo se encuentran situadas las ATP sintetasas o ATPasas. Bueno, esto no lo tenemos que saber porque no se ve en el dibujo, y las ATP sintetasas se encuentran siempre en las membranas de los tilacoides, porque es donde tiene lugar esa fosforilación. Y ya por último, pues, ¿qué entiendes por quimiosíntesis? La definición. Se entiende por quimiosíntesis a la forma de nutrición autótrofa de los organismos quimiolitótrofos. Es una nutrición que no depende de la luz, sino de la energía química desprendida de las moléculas que estén en ese momento utilizando para obtener dicha energía. ¿Vale? Ahora vamos a seguir con la pregunta número 5. Los ribosomas son una importante maquinaria biológica. ¿Cuál es la principal función de este orgánulo? Bueno, pues la principal función de los ribosomas, ya lo sabemos, es la síntesis de proteínas. Los ribosomas son cruciales para ese proceso y sin ellos no podríamos leer e interpretar ese ARN mensajero que viene del núcleo y desde luego no podríamos sintetizar proteínas. Apartado B. ¿De qué biomoléculas están compuestos los ribosomas? Pues están compuestos de ARN ribosómico
y proteínas ribosómicas. En resumen, ARN y proteínas. Y ahora vamos a indicar, como nos preguntan en el apartado C, qué tipo de células, y subrayamos las procariotas y las animales y vegetales que son eucariotas. Contienen ribosomas, es decir, en cuál de estos tres tipos contienen ribosomas y dónde se localizan en el interior de las células en las que efectivamente estén. Bueno, pues todos los tipos celulares, todos ellos, presentan ribosomas en su estructura, células procariotas y células eucariotas, animales y vegetales. Siempre está bien especificar por si acaso. Y vamos a ver dónde los podemos encontrar. A ver, tenemos en las células eucariotas, en las células procariotas podemos encontrar los ribosomas en el citoplasma, porque no tiene orgánulos la célula procariota, salvo el ribosoma. Por lo tanto, no puede haber un ribosoma dentro de otro ribosoma. De momento, que yo sepa, no se ha visto ninguno. Pero bueno, así en definitiva, en procariotas encontramos los ribosomas en el citoplasma. Y luego en células eucariotas animales tenemos ribosomas en muchas partes. Tenemos ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso, en el citoplasma, en la cara externa de la envoltura nuclear, que están ahí pegaditos, y en la matriz mitocondrial. Acuérdense que la matriz mitocondrial también tiene ADN circular, también sintetiza sus propias proteínas y tiene sus propios ribosomas. Y bueno, finalmente, para acabar con el apartado C, tenemos en eucariotas vegetales que tenemos ribosomas en el mismo sitio que los animales, es decir, en el retículo endoplásmico rugoso, en el citoplasma, en la cara externa de la envoltura nuclear, en la matriz mitocondrial y, en este caso, como hay cloroplastos, también en el estroma de los cloroplastos, porque también los cloroplastos tenemos ADN. Bueno, ahora vamos con la pregunta número 6, ¿vale? Característica de ciertas células en su compartimentación interna, formando un complejo sistema de endomembranas interrelacionado con un intenso tráfico de vesículas celulares. Esto que parece un trabalenguas, en realidad se refiere a este dibujito que tenemos aquí abajo. A ver, así despacito para que no nos mareemos. Vale, aquí se diferencia muy bien un orgánulo en el que se hace muchísimo hincapié, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene unas cisternas que se llaman dictiosomas que acaban en una zona pues un poquito más gruesa que la zona del centro. En esa zona es donde salen unas vesículas que tienen en su interior unas enzimas digestivas hidrolíticas y esas vesiculitas que se liberan se llaman lisosomas. Pero todo esto tenemos que ponerlo poquito a poco en las preguntas que nos hacen en los apartados, así que vamos a ello. Acuérdense que los lisosomas se encargan de la digestión celular y que las vesículas de transporte pues se encargan de transportar las diferentes sustancias pues en la zona que sea. Identifica el orgánulo indicado con una X en el esquema. Bueno, pues simplemente lo tienes que identificar. El orgánulo indicado con una X es el aparato de Golgi y lo ponemos tal cual. Luego, la B. Además del transporte, cita otra misión fundamental del orgánulo X. Pues hay varias, pero podemos añadir la glicosilación de lípidos y de proteínas, que es muy importante también, ¿vale? Aparte del transporte golgiano, que se llama así precisamente porque es un tipo de transporte específico de este orgánulo. ¿Qué orgánulo, que está señalado con la Y, se forma a partir de una vesícula que se desprende del orgánulo X cargado de enzimas? Bueno, pues este de aquí, que está cargado de enzimas que son hidrolíticas y que ya hemos dicho que se trata de un lisosoma. ¿Vale? El orgánulo Y, formado a partir de una vesícula desprendida del aparato de Golgi, es un lisosoma. Y este concretamente es un lisosoma primario, ojo, porque no se ha fusionado con nada todavía. ¿Vale? Vamos a ver esto. Vamos a ver en esta imagen con una excelente calidad que del aparato de Golgi, con sus extremidades, salen unas vesículas cargadas de enzimas, que son estos puntitos de color amarillo, que son los lisosomas primarios. Y cuando el lisosoma primario se fusiona con una vesícula fagocítica, es decir, que ha incorporado algo del exterior, se convierte en un lisosoma secundario. Por lo tanto, lo que tenemos en nuestra imagen es un lisosoma primario. Y finalmente nos pregunta, ¿cuál es la función del orgánulo Y? Pues la función principal del orgánulo Y es la digestión celular. ¿Vale? Eso lo ponemos y ya estaría. Bueno, vamos con el número 7. En el citoplasma, en este caso sí tiene que ver el enunciado, se pueden encontrar estructuras cilíndricas, como se muestra en la microfotografía, que vamos a ver una pareja en una visión transversal y otra en longitudinal, es decir, un elemento de la pareja está en transversal y otra en longitudinal, ahora lo vamos a ver. Y un dibujo, que es de un elemento individual.
que se pueden formar o destruir según las necesidades celulares. Bueno, pues vamos a ver a qué se refiere. Aquí vemos la sección longitudinal, que es así como unas rayitas, y la sección transversal, que es como una estrellita, ¿vale? Y este es el dibujo que vemos aquí. Entonces, ¿esto a qué se parece? Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, la verdad es que tampoco le hemos dado mucho misterio al asunto. Esa imagen que hemos visto antes se corresponde con esta imagen que estamos viendo ahora en pantalla, que parece una estrellita así muy, muy bonita. ¿No? Bueno, pues eso se corresponde con un elemento fundamental en las células eucariotas animales, que es el centriolo. Cuando hay dos centriolos juntos, hablamos de un centrosoma. Y las partes que forman ese centriolo son los microtúbulos, que están hechos de tubulina. ¿Vale? Entonces ya con esto podemos contestar la pregunta. Vemos que se parece un montón a lo que hemos visto ahora mismo. Bueno, pues vamos a ver qué nos preguntan en el apartado A. ¿Cómo se denominan las estructuras indicadas como A, pareja, B, individual y C, constituyente? Vale, pues tenemos la estructura indicada como A es un centrosoma, porque tenemos dos elementos que están formando pues esa estructura. Esos dos elementos, por separado, son los centriolos. Cuando hay dos centriolos juntos, es un centrosoma. Cuando está solito, es solo un centriolo. Y la estructura indicada como C son los microtúbulos, ¿vale? Que están hechos de tubulina. En el apartado B nos preguntan por la naturaleza química. Cuando nos preguntan por la naturaleza química siempre es glúcido, lípido, proteína, ácido nucleico. En este caso estamos hablando de una proteína, ¿vale? Entonces su naturaleza química es proteica porque está constituido por tubulina, que es una proteína. C. ¿En qué tipo celular, bacteria, animal o vegetal está presente la estructura A? Nos acordamos que la estructura A es un centrosoma. Por lo tanto, sabemos que la estructura A solamente está presente en células eucariotas de tipo animal, ¿vale? No está ni en células procariotas ni en células vegetales, solo en eucariotas de tipo animal. Y finalmente la pregunta C cita dos funciones asignadas a la estructura C. Bueno, pues la estructura C puede formar tanto el uso mitótico, que es fundamental para el movimiento de los cromosomas durante la división celular, como cilios y flagelos. Vamos ya con la pregunta 8 y dejamos la 9 y la 10 para otro vídeo. A ver, en la figura adjunta podemos esquematizar, vemos un esquema de la síntesis de una importante macromolécula relacionada con la información genética. Así que ya sabemos, si es una macromolécula relacionada con la información genética, puede ser o ADN o ARN. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos pone aquí. Aquí tenemos la imagen. A. Identifica las macromoléculas señaladas como A y B. A ver, la A es una doble cadena, ¿vale? Porque es esto, todo esto de aquí. Una doble cadena complementaria, si es una doble cadena sabemos que es ADN y no hay más que añadir. Sin embargo, podríamos tener dudas con respecto a la B, porque si se fijan podría ser la replicación del ADN también, pero para que lo fuera, aquí en esta otra hebra también tendría que haber otra replicación, ¿vale? Entonces, otra hebra, perdón. Entonces, como solamente vemos una, asumimos que se trata de la transcripción de ADN a ARN. Por lo tanto, la macromolécula B se corresponde con una molécula de ARN. Vemos ahora que nos dice ¿cómo se denomina el proceso de síntesis de la macromolécula B? Bueno, pues ya hemos hecho un spoiler antes, así que ya sabemos que es un proceso que se denomina transcripción. El paso de ADN a ARN es una transcripción. Ya en el apartado C vemos en qué nivel de organización y tipos celulares se puede producir este proceso, el proceso de transcripción. Pues este proceso ocurre tanto en procariotas como en eucariotas, tanto animal como vegetal, porque el paso de ADN a proteínas requiere siempre la formación de un ARN mensajero o de otro tipo de ARN. Por lo tanto, es fundamental la transcripción en todas las células que conocemos, tanto procariotas como eucariotas. Y ya por último, la D. ¿En qué lugar de las células citadas en el apartado C se realiza dicho proceso? Bueno, pues en procariotas tiene lugar en el citoplasma celular, porque no hay un orgánulo específico en el que esté encapsulado el núcleo. Sin embargo, sabemos que es un nucleoide, se llama así, pero está todo en el citoplasma. Sin embargo, en el caso de células eucariotas, sabemos que tiene lugar en el núcleo, pero también en la matriz mitocondrial y en el estroma de los cloroplastos. Este último solo ocurriría en las células vegetales. ¿Por qué? Porque solamente las células vegetales tienen cloroplastos. Pero es un proceso que, aunque tiene lugar en el núcleo mayoritariamente, las mitocondrias y cloroplastos hacen su propia transcripción para ciertas proteínas que sintetizan en su estroma y su matriz mitocondrial. Venga, chicas, mucho ánimo que ya nos queda menos.
Bueno, chicas, ya llegamos a las últimas 2 preguntas de este examen, así que vamos a responderlas con la máxima premura posible. A ver, tenemos aquí la pregunta número 9 que nos habla de ciertas bacterias con una información muy interesante, que son bacterias que han sido detectadas por encima de la capa de ozono, que están vivas y que la resistencia que presentan los rayos ultravioleta pues es bastante importante. Es un tema muy interesante, pero no tiene mucho que ver con las preguntas que nos hacen después, como por ejemplo la del apartado A. ¿A qué tipo de organización pertenecen las bacterias? Bueno, las bacterias son seres vivos procariotas, ¿vale? Cuando nos preguntan por la organización, siempre es o eucariota o procariota. Como hablamos de bacterias y las bacterias sabemos que no tienen el núcleo cerrado, estamos hablando de procariotas, ¿vale? Eso es importante saber a qué se refieren con organización. Cuando nos hablan de tipo, pues ya sería animal o vegetal, en el caso de las eucariotas. Y en procariotas, pues no hemos visto tipos, así que organización procariota y punto. En el apartado B, ¿qué tipo de reproducción presentan las bacterias? Pues presentan reproducción asexual, ¿vale? Mediante bipartición, pero con que pongan reproducción asexual es más que suficiente. Apartado C, ¿qué es un plásmido? Bueno, pues el plásmido es un fragmento de ADN extracromosómico, ojo, fuera del cromosoma bacteriano, acuérdense que las bacterias tienen un cromosoma, ¿vale? Que es circular, al igual que los plásmidos que normalmente son circulares, y se transmiten y replican de manera independiente al cromosoma bacteriano. Tienen informaciones concretas que no hay dentro del cromosoma bacteriano, como por ejemplo pues el gen de resistencia a antibióticos, que muchas veces está en un plásmido. Vamos a ver una imagen mejor. Bueno, aquí encontramos una bacteria que es la bacteria por antonomasia, la que se utiliza en todas partes, que es la E. coli, ¿vale? No hace falta que sepan el nombre entero, con poner E. coli subrayado o en cursiva estaría bien. Si lo ponen así con las letras normales, no, ¿vale? Entonces, bueno, nos fijamos lo que nos interesa. Aquí tenemos nuestra E. coli con su ADN, su pili y su flagelo. Bueno, sus flagelos, porque tiene varios. El ADN del cromosoma bacteriano es circular, lo vemos mejor en esa parte de aquí abajo. Y tenemos un montón de circulitos pequeñitos que son distintos plásmidos, que como ven son de tipo circular y son extracromosómicos, es decir, están fuera de ese cromosoma bacteriano. Ya una vez explicado lo que es un plásmido, vamos a ver cuál es la finalidad de la conjugación bacteriana. Bueno, pues la finalidad de la conjugación bacteriana es la transmisión de los plásmidos de una bacteria a otra a partir de un pili sexual. Y necesitamos el factor F, que es muy importante para poder encontrar otra bacteria que esté receptiva para recibir ese plásmido. Ahora vemos una imagen que va a ser más sencillito así. Bueno, pues aquí tenemos una imagen en la que se representa la conjugación bacteriana. Tenemos una célula dadora, que es la F+, y una célula receptora, que es la F-. Lo de la F no se lo tienen que aprender, ¿vale? Simplemente, bueno, pues saber que mediante el pili, que es esto de aquí, se pasa el plásmido de un sitio a otro. Y ya está. Simplemente es eso, así para que lo tengan como una imagen. Y ya, chicas, por último, vamos a ver la pregunta número 10 de la primera opción, la opción A, que es: cada año mueren en el mundo unos 10 millones de niños menores de 5 años. 1 de cada 4 fallece de enfermedades prevenibles con vacunas. Eso ya lo vimos cuando explicamos el tema de inmuno y de vacunas, pero aquí lo volvemos a ver en esta pregunta. A. Selecciona lo que corresponda de la tabla adjunta para la definición de vacunación. Vamos a ver. Tipo de inmunidad. ¿Es innata o es adquirida? Es decir, a nosotros cuando nos vacunan, nos introducen los patógenos para que nuestro cuerpo entrene y genere los anticuerpos para prepararnos para una posible infección de ese patógeno concreto, o nacemos ya con ello. Pues nos lo hacen. Entonces es adquirida. Si no nacemos con ello, es adquirida. Y como no nacemos con todas las vacunas puestas y nos las van poniendo poquito a poco, esa inmunidad es adquirida. Si es activa o pasiva. Pasiva quiere decir que nuestro sistema inmune no trabaja, sino que nos introducen los anticuerpos ya sintetizados. Eso no es así. Cuando nos pinchan una vacuna, cuando nos inyectan una vacuna, mejor dicho, esa vacuna contiene, pues ya lo vimos, microorganismos modificados para que no genere la enfermedad o solamente los antígenos. Y eso hace trabajar el sistema inmune para que genere los anticuerpos necesarios para enfrentar una posible infección posterior. ¿Y si es específica o inespecífica? A ver, inespecífica es que ataca a cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, los fagocitos atacan a cualquier elemento externo, no a uno en concreto. Y la vacunación genera unos anticuerpos muy concretos que señalan a
a esos elementos que tengan los antígenos que queremos reconocer. Por lo tanto, es específica, porque cada vacuna se encarga de un tipo de enfermedad concreta. Luego, apartado B. Cita 2 órganos o tejidos implicados en la respuesta inmune. Bueno, pues la médula ósea y el bazo, por ejemplo, ¿vale? Médula ósea y bazo, que puede ser el timo, puede ser los ganglios también, linfáticos, pero bueno, estos dos estaría bien. Apartado C. Cuando se administra un suero a un individuo, a ver que se pone todo lleno de esas cosas. Vale. ¿Qué se le está inyectando con ese preparado para combatir una determinada infección? Vale, suero. Vale, estamos hablando de suero. Los sueros ya los hemos visto que es un tipo de tratamiento que se da pues cuando las enfermedades avanzan muy rápidamente y no hay ningún tratamiento específico para ello. Bueno, pues lo que le están inyectando son anticuerpos específicos para los antígenos de ese patógeno que ha provocado la infección. Es decir, en vez de que tu cuerpo genere esos anticuerpos, lo que hace es inyectarte esos anticuerpos directamente preparados. Por lo tanto, es un tipo de inmunización pasiva, porque el cuerpo no está haciendo nada. Bueno, sí está haciendo, pero no está generando esos anticuerpos. Y ya por último vamos a hablar de la autoinmunidad, que es la última pregunta que nos hacen, que es un proceso por el cual el sistema inmune de un organismo reacciona atacando a sus células y tejidos sanos por considerarlos elementos extraños. No ha madurado bien el sistema inmune, por lo tanto considera que todo lo que tiene en el cuerpo o zonas del cuerpo que son propias, las considera como ajenas, porque no reconoce los antígenos de superficie de esos tejidos o de esos órganos. Vale, entonces este sería el último apartado de la última pregunta de la opción A del examen de junio de 2012 de biología de Canarias. Bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo explicando el examen de la EBAU. Espero que les haya servido para aclarar algunas dudas, más que para generárselas. Si alguna no lo entiende o prefiere leer el examen, está colgado en Classroom también, con todas sus respuestas. Lo que pasa es que no están tan explicadas como en el vídeo. Como es un vídeo, si voy muy rápido, pues lo pueden ir para atrás las veces que quieran. Y si tienen cualquier duda me preguntan, ¿vale? Mucho ánimo porque ya nos queda muy poquito. Ya terminamos, creo que el tema de inmunidad, parece que sí, o el lunes lo terminamos. Y ya pues lo demás yo les preparo para EBAU cuando quieran y como quieran, pero ya terminaríamos las clases como tal. Así que seguimos en contacto, chicas, mucho ánimo, lo van a hacer muy bien, estudien y hagan los exámenes, repasen bien los temas. Y nada, enhorabuena porque ya les queda muy poquito. Venga, un abrazo.